En la noche de ayer, en 1969, un grupo de hombres y mujeres se unieron en la visión de conformar una nueva congregación. Después que compramos el terreno, que construimos, empezó la gente a llegar y a llegar. Yo creo que ahí quedan como 200 y pico personas. Fue una iglesia muy hermosa. Se sentía mucho la presencia del Espíritu Santo. Mire, uno ve esos cultos, un derramamiento del Espíritu Santo tremendamente. Estas 24 personas buscaron la presencia de Dios arduamente y compartieron con esfuerzo el mensaje de Jesús. La Hermosa ha contado con el liderazgo de varios hombres de Dios, algunos por tiempos cortos de transición, pero otros con una larga trayectoria. Hoy queremos honrar la dedicación y el servicio de 3 hombres que fueron nuestros pastores principales. Pastor Isidro Villalobos. Desde el momento en que asumió el liderazgo pastoral, el pastor Isidro Villalobos demostró una profunda devoción por su rebaño. Durante los primeros 10 años de La Hermosa, fue un guía espiritual y un mentor compasivo. Su compromiso con la palabra de Dios y su amor por las personas dejaron una huella imborrable en la vida de esta congregación. Mi padre fue un pastor paciente, conocido como un pastor amoroso, generoso, visitaba a los hermanos, músico, le gustaba cantar con su 4, hombre de oración, en todas las madrugadas estaba orando, un hombre estudioso de la palabra, siempre estaba leyendo, sacaba sus estudios bíblicos. También mi padre tenía un texto lema que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él decía que el Señor era su fuerza para él hacer la labor ministerial. Queremos compartirles un audio del año 1992. El pastor Isidro Villalobos es invitado al aniversario de la Iglesia Cristo Salva, en donde le hacen entrega de un reconocimiento por su servicio al Señor. Yo estoy sacando cuenta de aquí, porque si me pongo a sacarle cuenta, no estoy metiendo cuando se fundó la obra, La Hermosa, esa es otra cosa. Ese es otro remanente. Estoy contando lo de aquí, porque he trabajado aquí y he trabajado en La Hermosa. Estas paredes, esta base, si hablaran, dijeran: aquí estuvo Isidro Villalobos ayudando a Pablo Muñoz a echar mezcla. Esto debe de animar a los creyentes nuevos, de saber que si esta gente empezaron y que todavía están, porque el valor es que estén o que estemos. Pero ahora entiendo que el hombre no tiene seguridad de las cosas, sino Dios. Cuando Dios dice que sí, es sí. Dios les bendiga, hermano. Pastor Cruz Daniel Burguillos. El legado del pastor Cruz Daniel Burguillos en nuestra iglesia es una historia de fidelidad y sacrificio. Durante 7 años, liderizó con humildad y determinación, guiando a nuestra congregación hacia una relación más profunda con Dios. Su pasión por el evangelismo y su compromiso inspiraron a seguir el camino de Jesús. El pastor Cruz Daniel Burguillos fue un hombre que amaba a Dios, un hombre temeroso, maestro de la palabra del Señor, juntamente con su esposa Petra de Burguillos. Eran una pareja muy cariñosa, sencilla, vivía en Maracay y vimos ese amor como de familia, y no tan solo a su familia, sino también a nosotros, los hermanos de la Iglesia La Hermosa, también nos trataban como esa familia. Recuerdo que a veces cuando el carro se le dañaba, se venían en autobús y tenían que levantarse muy temprano para llegar a la escuela dominical. Se veía la responsabilidad y el compromiso que tenía como pastor. Venían bien arregladitos, bien bonitos a la escuela dominical y
A veces uno estaba parado al frente de la iglesia y veía y venían entonces los dos hermanos con sus hijas y aquella alegría para servir al Señor. También recuerdo las campañas que se realizaban en la Piar, esa hermandad de hermanos de ese entonces, y fue una gran experiencia porque nos preparábamos para ir a los hospitales, a las cárceles, se realizaban muchas vigilias, ayunos, había un mover muy bonito de búsqueda de la presencia del Señor. Pastor John Mampuche. El pastor John Mampuche fue un pilar de fortaleza y sabiduría en nuestra comunidad durante más de 3 décadas. Su liderazgo compasivo, su amor incondicional por las almas y una vida de integridad cristiana tocaron innumerables vidas y han transformado nuestra iglesia en un hogar espiritual para muchos. A lo largo de 32 años, el pastor Puche fue un ejemplo viviente del amor de Dios, compartiendo su fe con gracia y humildad. Su legado perdurará en los corazones de todos aquellos que hemos sido bendecidos por su ministerio. Nosotros originalmente venimos del lugar de Salvador y el pastor Jorma nace en el Señor, en Cristo, en nueva criatura en Cristo, en la iglesia del Salvador. Duró como oyente 1 año sin entregarse a Cristo. Cuando él se entrega al Señor, le dice calladito a mi mamá, Germania, me quiero entregar, y pasa adelante. Todo el mundo creía que ya él era cristiano, porque había durado 1 año sentado en una escuela dominical. Papá, el presbítero de la época, los llama para pastorear en la iglesia de Hermoso. Mi papá no puede ir en oración, y bueno, mi papá tiene un sueño, que ese sueño se lo contó solo a mi mamá. Ya después, con el tiempo, él lo contaba como la respuesta de Dios a través del sueño de que él iba a pastorear en esa iglesia. El sueño decía, Dios le decía a mi papá, el pastor Mario de Lima no va, el que va eres tú eres el que va a ser el pastor de la iglesia. Y cuenta a partir de la fecha de este sueño 3 meses. A los 3 meses te van a llamar y tú vas a ir. Transcurren los 3 meses, y lo llaman efectivamente para la Hermosa. La voz comenzó a pasar de miembro en miembro diciendo la iglesia tiene pastor, y eso fue momentos de alegría donde la iglesia se empezó a unir, donde la iglesia empezamos a trabajar, comenzamos a invitar cada día más a aquel que quizás se estaba quedando en su casa, y hermano, fue una experiencia gloriosa y la iglesia estaba bellísima. Dentro de la fortaleza de Pastor Jorma está la fortaleza de la enseñanza, y es algo que de alguna manera marca la iglesia de Hermosa. Fue profesor del Instituto Nin Mariana, del Instituto del cual ingresa en IBB, el Instituto Bíblico de Valencia. Llegó a dar clase en 3 lugares diferentes. Yo creo que más que las enseñanzas que él dio fue su ejemplo. Una vida íntegra, una vida de exigencia en cuanto al compromiso con Dios, a la honestidad y a la vida que el cristiano debe llevar. Fue un amigo cercano, fue alguien que nos amó pues hasta el último día de su existencia aquí, y que nosotros valoramos y atesoramos mucho cada una de sus enseñanzas, sus ejemplos, todo lo que él hizo por nosotros. Una de las oraciones que yo hacía era tener un pastor del cual yo pudiera aprender, que fuera un maestro para mí. Pastor Puche significó un maestro para enseñarme muchos aspectos en cuanto al conocimiento y de la teología. Para aquel entonces se daban estudios bíblicos y era uno de los cultos que, por supuesto, no me gustaba perderme por nada. Cuando mi padre llega a la Hermosa no habían profesional. Lo que había era el hermano César García, un joven, estudiar contaduría, y me acuerdo que lo motivó muchísimo para que se graduara, porque él iba a ser el ejemplo de los jóvenes que él quería que se levantaran en la iglesia de la Hermosa. Una de las cosas que él motivaba desde el altar era que los jóvenes tenían que estudiar. Lo que a mí siempre me impactó del pastor Puche fue la pasión.
que él tenía para enseñar la palabra. Esa pasión que lo llevaba a dar horas y horas de clase sin sentir cansancio. Él, junto con muchos ministros de la organización, viajan a Guatemala y allí reciben un seminario sobre grupos familiares. Entonces ahí es cuando se aprende el sistema que nosotros actualmente tenemos de grupos familiares, con la estructura de líder, supervisor, general, pastor de distrito, pastor de área, ¿verdad? Y pastor general. Le da estructura a la iglesia. Recuerdo muy grato hasta el último momento, si a ver vamos. Una persona con un carácter apacible, una persona muy comunicativa, una persona que realmente se dejaba querer por su estilo, por su forma de vida, por su don de gente. Bueno, es lo que yo sé de él y bueno, realmente para mí fue un placer casi que estar hasta lo último con él. Y en los últimos años lo vi como un padre, como un pastor, pero como un padre. De hecho, cuando regresamos del encuentro que yo di mi testimonio, la pastora Norma me dijo algo que me quedó grabado, me dijo: Celinda, ahí está mi papá, te lo doy prestado cada vez que lo necesites. Y realmente lo veía como un padre. Una de las cosas más emblemáticas del pastor Jorma y muy queridas porque la gente que se iba de la iglesia extrañaba mucho la bendición pastoral. Domingo tras domingo, que se parara en el púlpito y levanten todas las manos, ¿verdad? Levanten todas sus manos y decir: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En este 55 aniversario de nuestra iglesia, honramos a estos 3 hombres, nuestros pastores principales, cuyo servicio fiel ha sido un faro de esperanza y un testimonio del amor de Cristo en nuestra comunidad. Que su legado inspire a las generaciones futuras a seguir el camino de la fe y el servicio al Señor y a las personas, confiando en que Dios seguirá bendiciendo y guiando nuestra iglesia en los años venideros. Que cada vida tocada por su ministerio sea un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. A Dios sea toda la gloria. ¿Te gustó lo que viste? Esta solo fue una pequeña parte de un trabajo de investigación que seguimos haciendo. Con la ayuda de Dios y de tu aporte, en los próximos meses podremos compartirles el documental finalizado. Mañana compartiremos un nuevo episodio. No te pierdas la historia de